podemos permitir que un bebé se nos quede ciego en el camino si no tenemos un programa de tamizaje o de cribado o de vigilancia en los cuneros para que cada niño prematuro que nazca sea revisado por un oftalmólogo. Entonces, vamos a hacer un poco de historia de todo lo que ha pasado con esto de los prematuros. Lo más interesante es que en 1942, este hombre, el doctor Terry, hace la primera descripción de la enfermedad llamándola fibroplasia retrolental. Para él había un masacote blanco detrás del lente que no sabía exactamente a qué se debía, pero que estos bebés invariablemente se quedaban ciegos. Y esta primera notificación que hace Terry empieza a buscar en el mundo eco y qué posibilidades hubiera de conocer la fisiopatología de esta enfermedad. La asociación con el oxígeno eh, también fue puesta años más tarde. Fíjense ustedes que hoy sale un artículo y el mundo entero se entera de él gracias a las comunicaciones de Internet. Aquí se publicaba un artículo en lo que salías en las revistas, en lo que tenías la revista que te llegaba vía correo, pues pasaban tiempo. Entonces, desde 1942 hasta 11 años después, en el 54, este doctor Aston hace la correlación de los niveles de oxígeno proporcionados a los bebés y el grado de retinopatía del prematuro. Entonces, ni se llama fibroplasia retrolental, ni se llama una vasculopatía por oxígeno. Hoy en día se llama enfermedad vasoproliferativa de la retina que ocurre en el niño prematuro de etiología multifactorial. Hubo una primera epidemia donde 7,000 niños se quedaron ciegos por ROP entre 1943 y 1951. Y a partir de 2015 hasta la fecha, cada día los pediatras son más osados, los neonatólogos, y nos están sacando recién nacidos de 700 gramos a que sobrevivan. Ajá. Lógicamente que esto es una aberración porque les estamos dando una vida artificial, metidos en incubadoras que hacen de útero, con una serie de cosas y de microgoteros y de microcosas que los estamos haciendo madurar artificialmente. Ajá. Mucha gente está muy contenta, pero realmente el desarrollo neuropsicomotor de estos niños es terriblemente malo. Ujú. Pero pues nuestra misión es, mientras haya vida, pues hay esperanza. Entonces, se le siguen echando todas las ganas del mundo a estos niños, consumiendo una cantidad de material brutal para que sobrevivan. Y vean ustedes que si estos niños tienen menos de 1,250 gramos, van a desarrollar retinopatía del prematuro 65%. Pero si todavía son menores de 1,000 gramos, ajá, entonces el 81% van a desarrollar una retinopatía severa. Por lo tanto, los bebés tendrían que nacer de 40 semanas de vientre materno y evitar los nacimientos prematuros. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas complicaciones. Y los grandes avances siempre se deben a alguien que se preocupa por el tema. En este caso, la primera dama de los Estados Unidos, Jackie Kennedy, tiene un bebé siendo su marido el presidente de los Estados Unidos. El 7 de agosto de 1963 nació de 32 semanas de gestación con membrana hialina y el bebé falleció a las pocas horas, ¿no? Entonces ella dijo, ¿por qué? ¿Por qué el país más poderoso del mundo se nos muere un bebé de 32 semanas? No era tan prematuro, era un bebé que podía haberse salvado. Y entonces ella empieza a insistir con su marido que se hagan investigaciones en ventilación mecánica, en fluido, en terapia, en control térmico, y surge la especialidad de neonatología en los Estados Unidos. Nosotros en México, que siempre vemos lo que hacen los americanos y que nos contagiamos,
Se crea la primera unidad neonatológica, la primera USIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de toda América Latina, en 1975, y es en nuestro hospital 20 de noviembre, cuando era un hospital regional. Ajá. Y ahí están los primeros jefes de servicio de esta unidad de neonatología y las primeras cunitas con las que se contó para controlar la temperatura, controlar pues todas las cosas de los niños prematuros. Ujú. Hoy en día está vigente todavía la doctora Elizabeth Robledo, Alicia Elizabeth Robledo, y vean ustedes el cambio radical que se tiene con las cunas. Esta es una cuna que se llama Giraffe o jirafa, y esta cuna pues es en la que se están sacando adelante a estos bebés. ¿Cuál es el riesgo de la población para desarrollar retinopatía del prematuro? Pues lo más importante es que son recién nacidos que pesan menos de 1.500 gramos o 30 semanas de gestación. El rango de que aparezca la enfermedad va del 16 al 56%. Ocurre normalmente entre la semana 35 y 40 de gestación. Si el bebé salió del vientre materno prematuramente, vamos a tener la enfermedad. Y esta enfermedad lleva dos caminos. Uno puede avanzar hasta el desprendimiento de retina, u otro, hay algún estadio de la enfermedad, pero el bebé mejora y hay una regresión de este estadio de la enfermedad y el paciente se queda sin secuelas. Es importante recordar el desarrollo vascular de la retina y nuestra primera clase que tuvimos, si ustedes recuerdan, a partir de la papila salían los vasos hialoideos que cruzaban por todo el vitrio, luego envolvían el cristalino, formaban la túnica vasculosa lentis y alrededor de la semana 16 sufrían estos vasos una regresión y fagocitosis, estos procesos de regresión y fagocitosis, para dar paso a los vasos centrales de la retina. Ustedes recuerdan que la papila está más nasal, eh, o sea, más dirigida hacia la nariz, entonces hay mucho menos territorio entre la papila y la región nasal que entre la papila y la región temporal. Por lo tanto, en la semana 36 de gestación, los vasos ya alcanzaron la región nasal, pero todavía no alcanzan la región temporal. Ajá. Por lo tanto, la semana 40 es la ideal para que la vasculatura de la retina esté perfectamente elaborada. Ujú. Y eso es lo que nosotros tendríamos que tener. Un bebé que tiene toda su retina vascularizada, que pesa 3 kilos, que se llama eutérmino, que mide 50 centímetros y que podemos revisarle su retina y observamos la retina perfectamente vascularizada. Y vean ustedes la diferencia entre un bebé de 40 semanas y un bebé de 30 semanas. Ajá. Vean que a este bebé lo están cargando con dificultad, con dos manos. Y vean ustedes este de 30 semanas, esta es mi mano y yo no calzo más que del 7. Fíjense ustedes que el bebé casi tiene el tamaño de mi mano. Ajá. Entonces tiene 700 gramos, 30 centímetros y se llama prematuro. Cuando un bebé nace, necesita oxígeno suplementario para que puedan sus pulmones expandirse y ah, puedan sus pulmones expandirse y pueda respirar. Ajá. Pero los vasos de la retina no han llegado a el final de su territorio. Hay una inmadurez vascular y estas células que no tienen buena circulación empiezan a morir. Y antes de morir, cualquier célula retiniana que genera, pues genera el factor de crecimiento vascular endotelial que induce la neovascularización. Los niveles elevados de oxígeno interrumpen el crecimiento vascular normal, sustituyéndolo por un tejido mesenquimatoso que avanza generalmente por la zona temporal, y esto se llama línea de demarcación. Entonces, básicamente, se detiene la vascularización, empieza a haber un proceso fibroso, estos vasos no caminan más porque el oxígeno detiene su camino, y el oxígeno se les pasa puro y no mezclado con aire. Ajá. Esto es un blender, un mezclador de oxígeno que debe contar cada unidad neonatológica con uno de estos,
para suministrar un oxígeno mezclado y no puro. Ujú. Y, ok, el bebé va desarrollándose, va estando mejor y nos dice, ok, mis pulmones están bien, pero ¿alguien ha visto mi retina? ¿Alguien sabe si mis vasos a nivel retiniano están mejorando o no? ¿A quién debemos el tope de saturación razonable de oxígeno puro mezclado con aire? Al doctor Sola, Augusto Sola, este doctor que está aquí, es uno de los neonatólogos que nos ha hablado del tope de saturación de oxígeno y que no debe ser oxígeno al 100%. Con que lleguemos al 95% de oxígeno y 5% de aire mezclado, con estos blenders que ya le mostré hace rato, es suficiente como para prevenir el desarrollo de la retinopatía del prematuro. Y fíjense ustedes que aquí están las concentraciones de oxígeno, aquí está la supervivencia. ¿Qué les pasa a los pacientes que les están metiendo esta cantidad de oxígeno y cuántos desarrollan ROP? Entonces, si el oxígeno está entre el 80 y el 90%, uno de cada dos prematuros va a sobrevivir, un 15% de estos prematuros van a tener una parálisis cerebral y 6% van a desarrollar ROP. Pero si el oxígeno está casi al 100%, vean ustedes que sobreviven los mismos, tienen parálisis cerebral los mismos, pero retinopatía 4 veces más si se les da oxígeno a altas concentraciones. Aquí está el mapa del mundo y en este mapa del mundo todo lo que vemos nosotros en rojo son países productores de niños con retinopatía del prematuro. Y véanse cómo prácticamente toda la América Latina, ajá, con excepción de Chile, que está ahí, bueno, es de los países que no están desarrollando ROP. ¿Ok? Eh, Hay una proporción estimada por el Banco Mundial que ya desde 2006 nos están hablando de la cantidad de ciegos por retinopatía del prematuro y vean ustedes que en América Latina hay alrededor de 25,000 ciegos, ¿ok? Por este fenómeno. Nosotros empezamos a trabajar en retinopatía del prematuro hace muchos años. El año 2007 asistió eh, personaje, Graham Quinn, del John Hopkins, para ver a todos los médicos que trabajábamos con niños prematuros y saber por qué teníamos tantas cifras de ciegos. Este curso taller se hizo en la ciudad de Guadalajara y allí presentamos nuestros trabajos, nuestro mapa de qué pasaba con las estadísticas de México y los niños con ROP. Fuimos auspiciados por varias IAPB, por la Secretaría de Salud, por el RENAPRED, por el 2020 de Visión, como se llama esta compañía 2020 de Visión, en fin. Entonces, ellos patrocinaron nuestro viaje a Guadalajara y la reunión. Nos asesoraron a hacer un cuestionario y vean ustedes que ese cuestionario mostró que solo 11 de los estados de los 33 que tiene nuestro país estaba tratando de alguna manera en la retinopatía del prematuro. Vean que habían estados que ni siquiera tenían idea de qué es esta enfermedad y no se hacía ningún tipo de tratamiento. Gracias a esto se crearon pósters que se pegaron en todas las unidades de cuidados intensivos explicando la falta de vascularización, la línea de demarcación y la posibilidad de hacer un estadio 5 de ROP si nosotros no atendíamos a tiempo a estos bebés, los revisábamos y les poníamos láser. Presentamos un primer trabajo en el año 2006 de la prevalencia de la retinopatía del prematuro con 12 años de detección en el centro médico. Y después de esto, presentamos un segundo trabajo sobre cómo les iba a los pacientes tratados con láser y oftalmoscopio indirecto. Entonces fuimos invitados a hacer la guía clínica, el lineamiento técnico, este primer lineamiento técnico que es el primer antecedente para después hacer la guía de práctica clínica.
Y se hizo en el año 2007 y nosotros aquí apuntábamos que todos los recién nacidos prematuros tenían que revisarse, ajá, eh, desde que son menores de 34 semanas o menores de 1.750 gramos para estar haciendo este tamizaje correcto y encontrar a todos los niños que tuvieran RO. Después, en el año 2010, ya nos tocó trabajar en la guía de práctica clínica y finalmente en el año 2011 hicimos el primer trabajo sobre láser ranibizumab. Nosotros fuimos los primeros en poner a trabajar este tratamiento combinado entre el láser, que era el clásico, el estándar de oro para sellar la retina isquémica y que no produjera más factor de crecimiento vascular endotelial, y el ranibizumab, que es un antiangiogénico que frena el factor de crecimiento vascular endotelial para que estos niños tuvieran un mejor pronóstico. Ese trabajo nos sirvió, o me sirvió, o le sirvió a mi hospital para que nos entregaran el premio FunSalud del año 2011 por mejor trabajo mexicano. ¿Ok? En el año 2012, toda esta gente que está interesada en retinopatía del prematuro, trabajamos para hacer el primer libro de retinopatía del prematuro del grupo ROC México. De todos estos que estamos trabajando aquí, hicimos el primer libro. Y en el año 2013, el diario oficial de la Federación ya nos publicó la norma oficial mexicana y la modificación en el artículo 61 de la Ley General de Salud, donde todos los bebés tienen que ser revisados en el cunero. Y aquí lo vemos, el artículo 61 de la Ley General de Salud, la revisión de la retina y tamiz auditivo al prematuro. Esto es una obligación de todos los mexicanos y un derecho que tienen todos los niños prematuros de ser revisados para encontrar la enfermedad y poderles tratar. Pero además la atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y el desarrollo para tener una promoción de la integración y del bienestar de la familia. Entonces, vean ustedes cómo esta ley, esta modificación del artículo 61 nos ha hecho pues la necesidad de que la obligatoriedad de que todos estos niños sean revisados. Ok, en junio de 2014, por decreto presidencial, se creó el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Enfermedades Visuales. Y básicamente se incluyó la catarata, la retinopatía del prematuro y la retinopatía diabética como parte de las estrategias a tratar. Estas reuniones se tuvieron en el Consejo de Salubridad General, justamente en el edificio de la Secretaría de Salud, donde vean ustedes que estos murales de Diego Rivera eran testigos de todo nuestro trabajar con el doctor Narro para explicar por qué era necesario hacer obligatoria la revisión de los recién nacidos prematuros. Y lógicamente que ganamos esta moción y la UNICEF, por ejemplo, nos empezó a hacer estas pegatinas que dicen soy prematuro, tengo 21 días, llama al oftalmólogo para ponerlo en las cunitas y que no se olvidaran las enfermeras, los neonatólogos, los residentes, de que es un derecho que los niños se revisen, ¿ok? De la retina. Hubo un presupuesto millonario para el cual se iba a dotar a un estado en el que nacieran más niños de un material para revisión y tratamiento de los niños prematuros. Y aquí se escogieron los hospitales donde nacían más niños y donde había más prematuros de los 33 estados del país. De tal manera que ya para el año 2015 nosotros teníamos la posibilidad de revisar a todos los bebés recién nacidos prematuros, con excepción de estos 3 lugares. Durango, Tlaxcala y Zacatecas no tenían nadie que estuviera interesado en el tema o que lo supiera hacer bien. Pero era el año 2015 y
pues fue una segunda encuesta donde ya nos sentimos muy tranquilos de que al menos alguna persona en el estado era capaz de revisar niños. Y el año 2017 tuve la suerte de presidir en la ciudad de Cancún el cuarto Congreso Mundial de Retinopatía del Prematuro, en la que tuvimos una visita de todos estos países, o sea, los 5 continentes estuvieron representados y 410 inscritos y 43 países nos acompañaron. Fue un congreso en inglés, ajá, y aquí están varios de los invitados de todo el mundo que estuvieron presentes en este congreso. Decidimos para este congreso estrenar la versión en inglés de nuestro libro de retinopatía del prematuro y aquí tenemos a un profesor en la ciudad de Bonn, a donde fui invitado, al que le llevamos este libro para que lo mirase y tuviera pues la representación del grupo de médicos mexicanos y lo que hacemos. El año 2018, los 33 estados del país quedaron ya cubiertos con un láser y un equipo de revisión de oftalmoscopio indirecto. Y aquí está el doctor José Narro haciendo la entrega simbólica de el equipamiento a cada uno de los hospitales en la ciudad de Guadalajara, que fue donde partió nuestra primera reunión. Y aquí está la doctora Consuelo Cepeda de un hospital donde nacen niños prematuros que está recibiendo el portafolio con el oftalmoscopio para la revisión de los niños prematuros. Y esta casa comercial utilizó el Plan Nacional explicando que México como nación estaba totalmente cubierto con láseres de este tipo, láser de estado sólido, de diodo, para el tratamiento de la retinopatía del prematuro y muestra en cada estrellita exactamente el lugar a donde fue entregado uno de estos láser. El material necesario para revisar a los niños entonces es el oftalmoscopio binocular indirecto, un indentador, un blefarostato, una lupa, gotas de antibiótico, gotas de anestésico y gotas para dilatar la pupila. ¿Ok? Y básicamente, pues este es el oftalmoscopio binocular indirecto que nos sirve para revisar a los bebés. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la revisión? Pues es una cosa muy dinámica. Vean ustedes que les ponemos gotitas para dilatar la pupila, anestésico para que toleren el blefarostato, colocamos el blefarostato, la enfermera siempre nos ayuda y empezamos a mirar la retina. Esta retina, lógicamente, estamos viendo ahí cómo están sus vasos, hasta dónde van caminando estos vasos y si hay o no un cordón fibroso o línea de demarcación para estadificar este tipo de retinopatía. Lógicamente tenemos que apretar un poquito el globo ocular para exponer la parte de la retina que queremos ver. Y si encontramos línea de demarcación, mala circulación en la retina, tenemos que tomar la decisión de en qué momento los vamos a tratar. Entonces, vean ustedes que pues el bebé está vivito y coleando y si no tienes nervios templados, pues te vas a desesperar porque para ellos es una cosa nueva el hecho de que les lances la luz en una pupila dilatada. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la panorámica que tenemos en México? Bueno, vean ustedes los estados donde nacen más niños. Vean ustedes que más o menos en un año nosotros tenemos 2.200.000 recién nacidos. 2.200.000, 2.500.000 de bebés que están naciendo año con año en nuestro país. Y los estados donde hay más nacimientos son el Estado de México, la Ciudad de México o Distrito Federal, Jalisco, Veracruz,
Puebla y Guanajuato. Estos son los lugares donde nacen más niños. Ajá. ¿En qué parte de las instituciones nacen estos niños? La Secretaría de Salud es la que se lleva las palmas, después estamos con el IMSS, algunos privados, el IMSS Oportunidades, ISSSTE, Vía Pública, Sedena, Pemex, Semar. Ajá. Entonces vean ustedes cómo hay una gran cantidad de niños que están naciendo por todo el país y que ahí tenemos una vez revisados que hemos encontrado prematuridad, retinopatía del prematuro en el 34%, malformaciones por promiscuidad de los padres de estos bebés, sepsis y hipoxia o asfixia neonatal. Son los comunes denominadores de estos niños. Ajá. Y ahí los volvemos a tener en distintas gráficas de todo el país. Prematuros menores a 37 semanas, vuelve a estar el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Y menores de 2.500 gramos, vean ustedes que volvemos a tener el Estado de México como el mayor productor. Lo que quiere decir que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en estos estados porque es ahí donde tenemos a los niños. ¿Cómo se clasifica la retinopatía del prematuro? Es muy sencillo porque mirando el fondo de ojo con una lupa de 30 dioptrías, vamos a trazar un círculo con un radio que va desde el disco al doble de la distancia del disco centro macular y esa será la zona 1. La zona 2 es la cejita que queda hacia nivel nasal y la zona 3, la cejita que queda hacia nivel temporal. Y básicamente allí tendríamos la zona 1, la zona 2 y la zona 3 de la retina de los pacientes que tenemos nosotros que valorar. Y vamos a estadificar entonces. ¿Qué es lo primero que aparece? En el estadio 1, una línea de demarcación. En el estadio 2 ya hay un pliegue o elevación de esa línea de demarcación. En el estadio 3 ya tenemos una proliferación que trepa por esa línea de demarcación. En el estadio 4A la retina se desprende sin tocar la mácula. En el estadio 4B involucrando la mácula, y el estadio 5 es el famoso fibroplasia retrolental del doctor Terry, que es el estadio 5 de ROP. Y aquí está muy fácil de ver. Cuando vemos que los vasos están caminando, pero se detienen y hay una diferencia entre retina vascularizada y retina sin vasos, esto se llama estadio 1. En el estadio 2 ya no es una diferencia de vascularidad, sino ya hay un cordoncito. Este cordoncito parece la cuerda de un yoyo, se llama estadio 2 de ROP. En el estadio 3, los vasos empiezan a trepar por este cordón fibroso y empiezan a tratar de arrugarlo. Y si logran arrugarlo y desprenden la retina y no involucra el área macular, estamos ante un estadio 4A, pero si toman la mácula, estamos en el 4B. Para saber qué paciente se tiene que tratar rápidamente, nosotros vamos a tener que pensar que el paciente que se va a tratar está en estadio umbral. ¿Y a qué llamamos estadio umbral? Básicamente, cuando por la línea de demarcación trepan vasos en 5 usos horarios continuos o en 8 discontinuos, estamos ante el estadio umbral, que es el ideal para hacer el tratamiento o el que ya no podemos esperar porque si lo dejamos avanzar va a desprenderse la retina. Y básicamente eso es lo que decimos, 5 usos horarios continuos de vasos que trepan u 8 usos horarios discontinuos de vasos que trepan. Este es el famoso estadio umbral. Y vamos a ver este video con mucha atención. Un día de revisión en la unidad de cuidados intensivos con nuestro oftalmoscopio. Aquí está
La revisión, ya nos estamos dando cuenta que hay una rubeosis del iris, ya nos estamos dando cuenta que tienen vasos súper tortuosos. Cuando vemos estos vasos súper tortuosos, esto se llama plus disease o enfermedad más. Y hay que llegar a la periferia para ver si hay línea de demarcación o hay un cordón fibroso, como lo estamos viendo aquí, que parece la cuerda de un yoyo, entre la retina vascularizada y la no vascularizada. Y ahí estamos viendo los vasos que están trepando y tenemos que contar el número de usos horarios. Vean estos vasos que trepan, el tejido de proliferación y la posibilidad que esto se arrugue y nos desprenda la retina. Estos son niños que hay que tratar ese mismo día porque si no, la retina se va a desprender sin tocar la mácula como aquí o tocando ya la mácula en el 4B. Ya, eso es lo que no nos gusta ver, ¿ok? O un estadio 5 en el que hay un cordón fibroso detrás de la pupila. Cada año fallecen más de 1 millón de recién nacidos prematuros en el mundo. O sea, sabemos que aunque tengamos las mejores jirafas de cuneros, aunque tengamos las mejor neonatólogo, pues si hay una inmadurez en estos bebés, se van a morir. Ajá. Generalmente es el parto pretérmino el que nos trae a consecuencia tener prematuros y 1 de cada 3 presentarán alteraciones visuales. Ajá. Entonces es muy importante estarlos monitorizando. 1 de cada 5, retraso mental. El 50%, 1 de cada 2, parálisis cerebral, lo que genera un alto costo para el sistema de salud, la familia y la sociedad. Entonces, eh, la importancia de los tiempos, de las 40 semanas de gestación, del cuidado de la madre, pues es algo que ustedes tienen que tener muy claro como médicos generales. Ajá, ofrecerles siempre a las mamás charlas, pláticas de que el bebé tiene que quedarse ahí dentro, que si sale antes de tiempo vamos a tener un bebé que va a tener retraso mental, parálisis cerebral, que no va a ser tan apto. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Eh, Vean ustedes aquí, volvemos con los cubos dinámicos del año 2012 que nos dan una idea más o menos de dónde están naciendo estos bebés prematuros. ¿Por qué ahora el ISSSTE toma la puntera aquí, Pemex, AIMS? Porque son embarazos de alto riesgo. ¿Y por qué el ISSSTE? Porque en el ISSSTE se tienen técnicas de inseminación o fertilización asistida. Ajá. Entonces, estas mujeres que a los 40 años se acuerdan que quieren ser mamás y que piden que toda la tecnología se les ponga en manos para que se puedan embarazar, están teniendo bebés prematuros porque sus placentas son viejas, sus matrices no dan, no crecen, son rígidas, tienen muchos años ya, y entonces la posibilidad de tener un nacimiento exitoso de 40 semanas no existe. Bueno, todo esto podemos encontrarlo con estas revisiones, por eso es importantísimo ver a los bebés a la 4ª semana de vida en el cunero como ley, como obligación. Aquí ya estamos viendo una toxoplasmosis congénita. Vean ustedes cómo se ve perfectamente, como las hemos visto ya en la clase de toxoplasmosis. Acá hay otra cicatriz. Aquí estamos viendo un retinoblastoma en un bebé. Aquí estamos viendo un síndrome de Morning Glory y aquí ya estamos viendo
un cordón fibroso con una persistencia de conducto arterioso en un bebé que, gracias a que a la cuarta semana de vida los revisamos, ya nos damos cuenta de que tiene una deficiencia y no cuando el bebé tenga un estrabismo, haga sus viscos porque el ojo no le sirve. ¿Ok? ¿Cómo tratamos a estos bebés? Doctor, justo se va a cortar. ¿Sí? Sí, si quiere reinicio para que no se pare en pleno video. Ok. Voy a salir.